de lunes a viernes. Hola, buen mediodía. Esto es DTV Noticias y tenemos muchísima información en el día de hoy porque hay repercusiones de las comisiones que estuvieron trabajando ayer en la Cámara Baja y obviamente tenemos para contarles todo el ida y vuelta que hubo en una de las comisiones que más trabajó, que es la que trató el proyecto de aporte solidario, que para la oposición es un impuesto. Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas. Les pido que se queden, pero antes, los títulos. Aporte solidario y extraordinario. El oficialismo buscará dictaminar el próximo lunes. Juntos por el Cambio criticó la iniciativa al sostener que no se trata de un aporte, sino de un impuesto. Desde el Frente de Todos señalaron que con esta contribución se están fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía. Homenaje a Simón Vicental a 15 años de su muerte. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se comprometió con la delegación del Centro Vicental de Latinoamérica a acompañar la iniciativa de trabajar contra el lenguaje antisemita en el Parlamento y avanzar para combatir el odio en las redes sociales. Avanza en diputados el proyecto de ley sobre el acuerdo de Escazú en materia ambiental y derechos humanos. En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y la de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, se firmó dictamen de un proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Dictamen favorable al proyecto que ratifica el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Obtuvo el respaldo unánime de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación del Trabajo. Se trata del convenio internacional contra la violencia y el acoso laboral que establece una serie de pautas para eliminar estas prácticas. Hoy se cumplen 15 años de la muerte de Simón Vicental y el presidente de la Cámara de Diputados decidió hacer un homenaje no solo a él, sino también a todas las personas que trabajan en esta organización a lo largo de todo el país y también de Latinoamérica. Ahí vemos las imágenes, estuvieron reunidos hace instantes nada más en el Salón de Honor de la Cámara Baja, en donde el presidente de esta Cámara dijo que la lucha contra el antisemitismo no debe ser cuestionada en una democracia. Y también se comprometió, por supuesto, en luchar contra estas prácticas discriminatorias en el Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación y también se encargó de siempre estar atento a que no se reproduzcan ningún tipo de estos actos en ningún lugar político. Estas son entonces las imágenes y queríamos destacarlo porque es una actitud que, bueno, muestra claramente los valores que maneja la Cámara Baja de Diputados de la Nación. Y ahora sí nos metemos con el tema del aporte solidario y extraordinario. Ayer la comisión retomó un cuarto intermedio, el plenario de comisiones retomó un cuarto intermedio en el que conversaron de este tema que sabemos divide las aguas entre el oficialismo y la oposición, que además en simultáneo en la Cámara Alta en el Senado también se enfrentaban, pero por otras razones que son los desplazamientos de los jueces que investigan también causas de corrupción en donde estaría involucrada la vicepresidenta. Pero lo que pasaba aquí en las comisiones se refiere más que nada a la necesidad de contribuir los que más tienen con los que menos tienen en un momento pandémico como este. Entonces, para el Frente de Todos, se trata de algo que no requiere mayor discusión y que cae por el propio sentido común y hay que colaborar. Mientras que para el bloque de la oposición, principalmente para Juntos por el Cambio, esto se trata de un impuesto y no es justo ponerle un impuesto más a los que sostienen el empleo. Vamos a escuchar las palabras de Camaño, que fue la primera que conversó con nosotros. Yo advertí que el oficialismo no solamente está dispuesto a escuchar, o sea, a hacer que se participe. De hecho, se solicitó la presencia de la gente de la AFIP. Ajá. Y seguramente se irá viendo con el tratamiento si se incorporan algún otro
algunas otras personas a la discusión. Y yo me imagino que también estarán propensos a las modificaciones que se les proponga. En la explicación que dio el autor del proyecto, el diputado Heller, habló de personas. A mí el texto me ofrece algunas dudas de índole constitucional, pero bueno, no tengo esa reacción contraria a la discusión, que por ahí tienen algunos otros. Creo que nosotros tenemos un problema en materia impositiva muy grande. Yo soy de los que cree que la distribución de la riqueza se hace por la vía de los impuestos y que nosotros tenemos en ese sentido una parafernalia impositiva terrorífica y que en algún momento hay que meterle mano. Habitualmente los países serios meten mano, digamos, en épocas de vacas gordas, ¿no? O sea, se reacomodan los impuestos a partir de la creación de una suerte de fondo con la cual se puedan compensar los desequilibrios. Pero bueno, Argentina está siempre con esa deuda pendiente, con impuestos que se crean por única vez y se vuelven eternos, pero yo creo que hay que hacer una reforma impositiva. Trata de ser una suerte de contribución y ahí es donde, bueno, a mí me ofrece dudas de índole constitucional, ¿no? Si no hay una doble imposición. Esta era la opinión de Camaño de Consenso Federal. Y ahora escuchamos a una de las representantes del Frente de Todos. Hablamos de Rosana Bertone, que se encargó específicamente de hablar de la solidaridad. Muchos dicen que los argentinos somos muy solidarios, más aún en situaciones catastróficas y críticas como esta. Para ella no somos tan solidarios, dado a la discusión que se está teniendo en este momento. Escuchamos sus palabras. Yo creo en la solidaridad, más allá de que en este caso para poder nosotros en un momento tan difícil como este de la pandemia tengamos que hacer una norma. Y lo digo, Eduardo, porque también cuando he sido gobernadora he legislado en este sentido, con esta norma. Y sé que muchas veces al pueblo argentino, a nosotros mismos nos cuesta muchísimo ser solidarios, en el sentido que es fácil desprenderse de algo cuando, bueno, a uno le sobra, cuando uno quiere, bueno, dejo esto, pero cuando hay una situación puntual, muchas veces es muy difícil. Y yo creo que en este momento tan difícil que atravesamos, bueno, un aporte de esta naturaleza que se está discutiendo en varios lugares del mundo, que lo estamos discutiendo en nuestro Parlamento. Hoy la discusión fue muy interesante en la Comisión de Presupuesto. Va a ser un debate también interesante en el recinto, me parece, pero es un aporte importante porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Yo lo escuchaba en la entrevista anterior que usted decía, la realidad económica de la Argentina, y la realidad económica que tenemos es de dónde sacamos los recursos si realmente no los tenemos. Para mí la asignación que se busca de estos fondos, en el caso de que este aporte pueda ser aprobado tanto en diputados como Senado, es importante. O sea, no son muchísimas personas las afectadas, es un número circunscripto de personas y es por una única vez en el marco de esta pandemia. Es por única vez en el marco de esta pandemia, por eso es extraordinario. Ese es el espíritu del proyecto que llegó directo del Ejecutivo y que, bueno, cuenta también con la participación de Máximo Kirchner, también de Carlos Heller, en lo que respecta a la letra chica. Sin embargo, desde el PRO creen que sería como el primer paso de una práctica que ellos no la ven bien. Para ellos puede que no sea solo extraordinario, sino la forma de empezar a redistribuir la riqueza de una manera que ellos no creen que sea la correcta. Para ellos se trata de un impuesto, no de un aporte solidario, y dudan que sea extraordinario. Escuchamos a Burjaile. Se asemeja a un campo, a un departamento en Puerto Madero, un tractor, a un Mercedes-Benz o a una Ferrari, ¿cierto? Tiene el mismo tratamiento impositivo. Cosa que lo que nosotros tenemos que decir es que, más allá que no compartimos la solución que se plantea, pero si se quiere grabar exteriorización de riqueza, un tractor no es exteriorización de riqueza.
es un elemento de trabajo. Un campo es un bien de producción que ya genera otros impuestos y que no necesariamente quiere decir tener un campo, tener capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque la generación de recursos líquidos para hacer frente al impuesto no tiene una relación directa con el capital que estamos invirtiendo. Porque en el sector agropecuario la inversión en activo fijo o en bienes de uso es altísima. Entonces, si tomamos estas unidades productivas más todos los implementos, nos vamos a encontrar que van a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal de estos campos en muchos lugares es alta, es casi el valor de mercado. Entonces, cuando dicen que no van a ingresar los inmuebles rurales, yo digo que sí, que van a ingresar, que no estaban incluidos en bienes personales, pero que sí van a entrar en este mal llamado aporte solidario y que es un impuesto extraordinario, que yo no creo que sea por única vez. Así están entonces dispuestas las posiciones de los bloques. Ahora escuchemos a la diputada Fernanda Vallejos. Ella fue una de las primeras en hablar de esta idea, de este espíritu de proyecto de el aporte solidario y extraordinario. Lo hizo en marzo, abril, cuando recién comenzaba la cuarentena. Escuchemos entonces ahora qué concluye respecto a esto. No quiero dejar de poner el énfasis en un flagelo que impacta decididamente sobre nuestra economía porque el total de las fortunas declaradas por los más ricos, el 80% se encuentra fuera de nuestro país. Entre 2015 y 2019, fruto, por supuesto, de la completa desregulación cambiaria y financiera que se instrumentó, los activos externos de argentinos crecieron en más de 103.000 millones de dólares. Por eso, creo que otro elemento virtuoso del proyecto que estamos analizando, señor presidente, es el tratamiento de las fortunas en el exterior, cuyo aporte se basa en una alícuota 50% superior a las que se aplican a los patrimonios declarados en el país. Y también quiero resaltar el estímulo que se otorga para la tan deseable repatriación de esos activos que no son más que riqueza argentina producida en la Argentina con recursos y trabajo argentino, el dramático avance de la desigualdad. En esos 4 años, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces y nos colocó como uno de los países con la concentración del ingreso más severa, donde el 1% más rico pudo capturar más del 15% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas participó del 1,5%. Estos desequilibrios son un fundamento, a mi juicio, irreprochable en relación con la necesidad y la oportunidad de esta iniciativa. El Estado argentino, además, es bueno recordar que lleva invertidos más de 2,5 billones para morigerar los impactos de la pandemia. Con esta iniciativa, como ya se explicó, esperamos recaudar unos 300.000 millones, que si bien es un monto más modesto en comparación con la inversión que ya lleva realizada el Estado Nacional, va a significar una contribución muy importante para llevar alivio en esta situación. Si recién te sumaste a Diputados TV, te cuento que lo que estamos mostrando en este momento es el debate que se está dando en las comisiones respecto al proyecto de aporte solidario y extraordinario. Un proyecto que tiene como fin que todas las personas humanas que hayan declarado hasta el 31 de diciembre del año pasado 200 millones de pesos puedan contribuir con una alícuota del 2% o más, de acuerdo a lo declarado, por única vez al Estado para tener una importante recaudación de unos 300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia. Vamos a profundizar. Martín Di Natale ya está con nosotros para poder ampliar todo lo que sucedió ayer y cómo va a seguir toda la situación. Hola Martín, buen mediodía, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Maga? ¿Bien? Bien, bien. Ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Te quería preguntar, porque he leído en algunos lugares que el oficialismo cree que el lunes que viene ya podrían tener dictamen respecto a este proyecto de aporte solidario. ¿Es así o sería un dictamen solo de ellos? Bueno, mira, en principio la lectura política que hay es la siguiente. La Casa Rosada ha presionado mucho en los últimos días y ha pedido específicamente el avance, te diría en tiempo récord, de este proyecto de ley, porque hay una preocupación muy grande del gobierno nacional respecto a la caída de la recaudación. Recién se hablaba de una de los 5 millones de pesos que ya ha hecho el gobierno nacional en el medio de esta pandemia para ayuda a los diferentes sectores sociales en medio de esta pandemia. Esto significa aproximadamente más de un 7% del PBI. Martín, te escucho mal. Perdóname que te interrumpa. Te escuchamos con algunos problemas de comunicación. Enseguida vuelvo con vos. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar las palabras del diputado de Itahí, Hadman, porque también se refirió a este proyecto que se está debatiendo ya en comisiones, que algunos estimábamos que iba a durar aproximadamente un mes de debate. Pero el oficialismo cree que el dictamen, por cierto apuro que viene desde el Ejecutivo, llegaría antes. A ver. Yo estoy francamente sorprendido, quizás te quede cierta ingenuidad, porque pensé que este era un proyecto que iba a contar con el acompañamiento de una inmensa mayoría, por lo menos, si no de la unanimidad de esta Cámara. Porque me parece un proyecto tan razonable, de sentido común, en este contexto que estamos viviendo, que pensaba que iba a ser aceptado, más allá de discusiones puntuales que se pueda tener, de diferencias de enfoques ideológicos, teóricos que podamos tener, como una necesidad en este contexto. O que más no sea por pudor. Me costaba imaginar que se defienda de esta manera, como he escuchado hoy, los intereses de un sector tan pequeño de la sociedad, para cuando la inmensa mayoría de la población, de las empresas, de los trabajadores, de la clase media, está sufriendo una crisis económica de magnitud. Se dicen cosas que no son, quizás por ignorancia o quizás por mala fe, pero me parece importante aportar, como hicieron otros diputados propinantes, a aclarar en qué consiste. Primero, este es un aporte que se hace sobre la base de la riqueza personal, no es sobre las empresas, y por lo tanto hay que evitar ejemplos que no corresponden, ¿no? Ejemplos que plantean que se va a alcanzar activos productivos, pequeños empresarios. ¿Ustedes creen, si esto fuera así, esta contribución no alcanzaría a 10.000 personas, alcanzaría a 500.000 personas, 800.000 personas, 1 millón de personas? Si efectivamente fuera un aporte que alcanza a esos ejemplos. ¿Ustedes creen realmente que un pequeño empresario, un mediano empresario o un pequeño o mediano productor pertenece a las 10.000 familias más ricas de la Argentina? Es obvio que no. Y con esta reflexión de Hadman, seguimos de lleno con este tema que muestra claramente la sintonía que tienen todos los legisladores en que se consiga rápido un dictamen por este proyecto, el de aporte solidario. Y retomo entonces con Martín Di Natale la conversación. A ver, Martín, si te escuchamos bien, nos estabas contando que hay cierto apuro desde el Ejecutivo para que esto salga rápido. Sí, Maga, ahí me escuchas bien, entonces. Excelente. Perfecto. Bueno, la idea es, como te decía, hay mucha preocupación del gobierno nacional porque hubo en los últimos meses una caída de casi un 35% de la recaudación impositiva. Esto obviamente está golpeando mucho las arcas del Estado. Como decíamos recién, el gobierno lleva gastado más de un 6,5% del PBI para atender la pandemia, razón por la cual es casi un pedido o una rogativa que está planteando el gobierno nacional para que se generen todo tipo de incentivos para incorporar recursos al gobierno nacional inmediatos para que, como este aporte solidario que está planteado en este proyecto de ley, hablado ya con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Máximo Kirchner,
con Sergio Massa, como para que cuanto antes se pueda poner en marcha y obviamente el gobierno pueda tener de acá a fin de año también algún tipo de ingreso para atender la pandemia que está sufriendo la Argentina en este momento. Ahora, Martín, ¿qué pasa con los bloques intermedios, ¿no? Con el bloque de Buca, con el bloque de Ramón. ¿Ellos ya han expresado su apoyo a este proyecto para que el oficialismo pueda contar con los números necesarios? Bueno, ese es el número que está buscando obviamente el oficialismo, teniendo en cuenta que Juntos para el Cambio tiene una postura muy, muy dura respecto a este tema. Hay unidad de criterios dentro de Juntos para el Cambio, el bloque mayoritario de la oposición, para rechazar este proyecto de ley. Tengamos en cuenta también el contexto político en el que estamos analizando todo esto, Maga, porque hoy el gobierno nacional decidió avanzar con una mayor quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, más allá del 1% que se había determinado la semana pasada para atender los problemas que tenía la policía bonaerense por parte del gobierno de Kicillof. El gobierno nacional ya adelantó que va a haber una mayor quita de coparticipación a Rodríguez Larreta y esto ha generado un malestar mucho mayor por parte de Juntos para el Cambio. Están esperando que en las próximas horas se presente un recurso ante la Corte Suprema de la Nación por parte del gobierno porteño contra el gobierno nacional y esto genera mayor tensión entre el bloque mayoritario y el oficialismo, razón por la cual el bloque oficialista está buscando otros canales de diálogo y otros apoyos para este proyecto de ley que, como decíamos, de aporte solidario extraordinario, que quiere avanzar cuanto antes el oficialismo en la Cámara de Diputados. Bueno, qué panorama. Martín, te agradezco muchísimo la información y vamos a estar en contacto, obviamente, para seguir profundizando. Gracias. Bien, ahora nos vamos a correr de tema, vamos a hablar de la ratificación que se expresó en la Comisión de Legislación del Trabajo sobre el convenio contra la violencia y el acoso laboral en el trabajo. Es un convenio de la OIT. Argentina sería el tercer país en tenerlo en caso de que esto llegue al recinto y se apruebe. Ya viene con media sanción del Senado. Vamos a escuchar a la diputada Osuna. Quiero señalar dos o tres cosas. La primera, que la Argentina tiene en particular una tradición de legislación laboral que está reconocida en el mundo, pero además que estos últimos años, casi poco más de una década, hemos sido partícipes de un incremento, de un movimiento en general liderado por mujeres, pero más que eso, un movimiento social de reclamo de igualdad y de iguales condiciones en materia laboral y frente a diversos desempeños de la actuación social en general. Y digo, estamos ahí hablando de denuncias que se capitalizan en función de leyes y de movimientos contra la violencia. Quiero en este marco entonces decir, estamos capitalizando un camino recorrido por la Argentina, estamos haciendo propio un acuerdo que pasa a ser una norma nacional que de algún modo sintetiza y da potencia y fuerza a esos avances, pero además esta propia norma establece en uno de sus artículos que el Estado, a partir de su aprobación y respaldo, debe, como responsable, respetar, promover y asegurar el cumplimiento de este acuerdo. Ya está llegando el equipo de Melina Fleiderman, de Pato Méndez, de Vero Benaim, porque se viene mucho más análisis, entrevistas, repercusiones de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar hoy, de todo lo que está pasando en la Cámara Baja. Les agradezco muchísimo por haber estado, como siempre. Nos vamos a reencontrar mañana con más información parlamentaria, lo que tenés que saber. Gracias por estar.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren